Cordial saludo. Esta es mi imagen. Mi nombre es Julián Andrés Serna Rodríguez. Tengo 30 años. Mis teléfonos son 311-749-7901 y 300-614-8421. Soy de la ciudad de Manizales. Ahí también vivo en la ciudad de Manizales. Mi correo electrónico es julianandreserna@hotmail.com. Mi Skype me pueden encontrar como julianandreserna@hotmail.com. Soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la materia de algoritmos. En la actualidad trabajo en la empresa Ternium de Manizales, desempeñando el cargo de guardia eléctrica. Mis gustos son escuchar música clásica, electrónica, rock en español, leer libros en internet y todos los temas relacionados con la electricidad. Me gusta practicar deportes como trotar, montar en bicicleta, nadar. Me gusta ver partidos de fútbol, el colombiano y el europeo. Las comidas que más me gustan son las que tienen pollo y las que tienen picante. La ropa con la que más me sienta cómoda es la que más me gusta usar, sin importar la marca. Utilizo por lo general lociones Hugo Boss. Me gusta aprender todos los días cosas nuevas. Soy aficionado a la lectura, a la electricidad, a la música, a los deportes, al estudio y a la comida. Pertenezco al CEAD de Dos Quebradas. En la estructura del curso, el curso Algoritmos está adscrito a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería de la UNAD. El temario pretende que los participantes adquiramos y apliquemos conocimientos básicos necesarios para la construcción de soluciones informáticas, utilizando para ello diversas estrategias de aprendizaje propias del modelo de educación a distancia, permitiendo activar las habilidades cognitivas y metacognitivas del estudiante. Está compuesto por tres unidades. La primera unidad está enfocada a dar una visión general del curso de las computadoras, la lógica para comprender la programación de las mismas y el manejo del flujo. En la segunda unidad se introduce a la utilización de los algoritmos como herramientas de programación y se trabajan los conceptos de estructuras de datos. Y en la tercera unidad se da una introducción al manejo de los lenguajes de programación. En la temática del curso de algoritmos veremos tres unidades. La primera es introducción a la programación. La segunda es algoritmos y estructuras de datos. La tercera es lenguajes de programación. En la primera, introducción a la programación, veremos lo que son tipos de datos y operadores, el proceso de la programación, componentes y operaciones de las computadoras y diagramas de flujo y uso de DFD. En la segunda, algoritmos y estructuras de datos, veremos introducción a los algoritmos, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas, uso de pitch, procedimientos y funciones. En el tercero, lenguajes de programación, veremos introducción a lenguajes de programación, estructuras simples, estructuras condicionales, estructuras repetitivas y programación visual. Estas son las referencias de las páginas donde me apoyé para realizar las respectivas consultas de los temas, como apoyo para poder desarrollar el trabajo individual. En sus inicios, el primero fue Charles Babbage, 1971-1871. Diseñó la primera máquina programable para realizar distintas tareas. Esta máquina
se llegó a construir por problemas tecnológicos. La segunda fue una mujer llamada Ada Lovelace, 1815-1852. Se considera la primera programadora. Diseñó y creó el primer algoritmo para la máquina de Babbage. Fue un algoritmo teórico. Y la tercera fue una mujer también llamada Grace Murray Hopper, 1906-1992. Inventó el primer compilador AO para la UNIAC 1 en 1951. Popularizó la idea de lenguajes independientes para la máquina. Estos son los primeros lenguajes, los inicios. El primero es Fortran, 1957. El segundo es Algol, 1958. Tercero Lisp, 1958 también. El cuarto es COBOL, 1959. El quinto es Simula, se creó entre 1962 y 1967. Y el sexto es CPL, creado en 1963. De estos primeros lenguajes ya hubo otros lenguajes derivados. El Fortran, por ejemplo, es un lenguaje de producción. El Lisp se utiliza más que todo en inteligencia artificial. El COBOL también es un lenguaje de programación utilizado en bancos, aseguradoras. Y el CPL, que es de donde se deriva C, C++, Java, son los más populares. En los 70, que se considera la segunda generación de lenguajes, surgió el Pascal en 1970. Es un lenguaje muy académico, muy formal, con sintaxis muy clara. El C, 1972, es un lenguaje de medio nivel, de alto rendimiento. El Prolog, 1972, es de paradigmas de lenguajes lógicos. ML, 1973, es un lenguaje funcional. El Shem, 1975, también es un lenguaje funcional. Y el SQL, 1978, está creado más que todo para bases de datos. En los 80 ya es considerado los lenguajes imperativos, donde se mejoran y se combinan los paradigmas inventados en las décadas de 60 y 70 y empiezan a salir lenguajes más sofisticados en busca de mayor potencia y productividad. Estos fueron creados en el C++ en 1980. Este coge cosas e ideas que están en CPL y Smalltalk. El MATLAB, 1984, se utilizan entornos matemáticos de cálculo. Eiffel, 1985, añade temas de diseños por contratos. Erlang, 1986, está orientado a lenguajes a la concurrencia. Y Perl, 1987. Ya en los 90, que fue como el auge funcional, está Haskell en 1990, el Python 1991. Estos dos son como los más conocidos. El tercero es Ruby, 1993, Close, 1994, Java, 1995, JavaScript, 1995 y el C Sharp en el 2000. Y en la actualidad es como donde se mezclan todos estos paradigmas de metaprogramación, programación distribuida. El C Sharp, 2002, Groovy, Scala, 2003. Este es el que deriva del Java. El Clojure en 2007. Este deriva de Lisp. Dart, 2011 y Swift, 2014. En la diferenciación de los lenguajes de programación podemos ver, por ejemplo, el ensamblador, que es secuencial, se ejecuta en la orden que está escrito. Ahí no hay encapsulación. El otro sería BASIC, que es estructurado, basado en las secuenciales. No hay encapsulación tampoco. El otro sería C, Pascal, que es un procedural, conjunto de procedimientos, procedimiento inicial y encapsulación de procedimientos.
Otra diferenciación de los lenguajes sería están el Smalltalk, Java, C Sharp, C++, Ruby, que están basados en clases. Estos tienen la funcionalidad y posibles valores de los objetos. Y el JavaScript, basado en objetos, se definen objetos y se especifica su funcionalidad y, y se estado code para cada objeto. En la siguiente tabla podemos observar mejor la diferenciación de los lenguajes de programación según su tipado. Por ejemplo, el tipado débil se cumple si las reglas sobre las que se puede hacer con los tipos no son estrictas. En caso contrario, decimos que el lenguaje tiene un tipado fuerte, pero muchos lenguajes ofrecen comportamientos mixtos. No deben de confundirse con lenguajes dinámicos o estáticos. En cuanto a las tendencias de programación en las computadoras, debemos de tener en cuenta las fases de la programación, que son comprender el problema, plantear la lógica, codificar el programa, traducir el programa al lenguaje de máquina, prueba del programa y ejecución del programa. Para comprender el problema, básicamente se necesita comprender qué necesita el cliente. Puede llegar a ser una tarea muy complicada y si esta etapa no está claramente resuelta, no se podrá avanzar. Para el planteo de la lógica, la esencia del proceso de programación consiste en el planteo de la lógica del programa. Aquí se plantean los pasos a incluir y el orden de los mismos. En general se utilizan diagramas de flujo y pseudocódigos. Esto implica un planteo natural y sin preocupaciones por la sintaxis. Lo importante es determinar la secuencia de sucesos que llevarán los datos de entrada y salida deseada. En la parte de codificar el programa, una vez establecida la lógica del programa, se podrá elegir el lenguaje más adecuado para llevar a cabo la codificación. Hay que usar la sintaxis correcta. Todos estos pasos están sujetos a la complejidad del programa. Cuando es muy sencillo, se puede escribir como si fuese una carta a alguien. A medida que la complejidad aumenta, se requiere diferenciar los pasos y trabajar sobre cada uno de ellos. Para la traducción del programa al lenguaje de la máquina, los lenguajes de programación hay muchos, pero los computadores solo entienden ceros y unos, lógicos. Uno puede utilizar un lenguaje porque existen los compiladores e intérpretes del mismo, que cambian el lenguaje de alto nivel con el que se escribe el programa al lenguaje de máquina a bajos niveles, que es el que la computadora entiende. Los errores de sintaxis o gramática son detectados por estos sistemas al momento de querer ejecutar el programa y en general hay un reporte de error. Prueba de programa. Para un programa libre de errores de sintaxis no necesariamente lo está libre de errores lógicos. El programa puede ejecutarse correctamente, pero el resultado de la salida no será el esperado. Esta etapa implica poner a punto la sintaxis y la lógica. En la ejecución del programa, terminadas y verificadas todas las etapas del programa, puede ser utilizada por la empresa para obtener los resultados planeados. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de buenas prácticas de programación? Primero que todo, se debe considerar el lenguaje de programación como una herramienta y depende del programador la utilización que se le dé. Hay lenguajes que animan a hacer mejores prácticas que otros, pero depende de las necesidades que se tengan y ayudan a que seamos mejores programadores. Ayuda a hacer un código que sea más fácil mantener o generar estructuras más sencillas y tener la claridad en el código como normas, espaciados, tácticas, nombres de funciones. Básicamente las buenas prácticas de programación nos ayudan a que un código sea más fácil de mantener y generar estructuras más sencillas.
Indagando sobre los lenguajes de programación C Sharp, versiones 2013-2015, encuentro que el C Sharp está orientado a objetos, permite a los desarrolladores compilar diversas aplicaciones sólidas y seguras, y así crear una aplicación para el cliente de Windows, servidores web XML, componentes distribuidos, aplicaciones cliente-servidor y aplicaciones de bases de datos. También proporciona un editor de código avanzado, como diseñadores de interfaz de usuario, depuradores integrados para facilitar el desarrollo de las aplicaciones. La sintaxis es muy expresiva, sencilla y fácil de aprender. Está basada en signos de llaves, donde puede ser fácilmente reconocida, y simplifica muchas de las complejidades del C++ y proporciona características eficaces. En el lenguaje de programación C Sharp, admite métodos y tipos genéricos que proporcionan mayor rendimiento y seguridad. Admite los conceptos de encapsulación, herencia y polimorfismo. Facilita el desarrollo de componentes de software a través de varias construcciones del lenguaje. La interoperabilidad habilita los programas de C Sharp para que puedan realizar prácticamente las mismas tareas que una aplicación C++ nativa. El C Sharp admite incluso el uso de punteros, el concepto de códigos no seguro, en los casos en que el acceso directo a la memoria es totalmente crítico. En el lenguaje de programación C Sharp, en las versiones 2013-2015, el proceso de compilación de C Sharp es muy simple en comparación con el de C y C++, y es más flexible que en Java. Hay un archivo de encabezado independiente si se requiere que los métodos y los tipos se declaren en un orden determinado, e incluye una amplia biblioteca de más de 4.000 clases organizadas en espacios de nombres que proporcionan una gran variedad de funciones útiles para la entrada y la salida de archivos, la manipulación de cadenas, el análisis XML, los controles de los formularios, Windows Forms y muchas otras tareas. A modo de comentarios y resumen de los lenguajes de programación C Sharp, se puede concluir que está orientado a objetos, tiene numerosas herramientas que facilitan el desarrollo de aplicaciones. Su sintaxis está basada en signos de llaves, donde es muy fácil identificarlo y es muy sencillo y fácil de aprender. Facilita el desarrollo de componentes del software. El proceso de compilación del C Sharp es simple en comparación con el de C y C++, ya que es como una versión actualizada, y proporciona una gran variedad de funciones útiles para la entrada y salida de archivos. Me despido, me despido, agradezco su atención, quedo atento a sus comentarios, espero aprender de todos en este proceso académico y de igual forma brindar